Cristiana Genezaret. La Gran Comisión. Llevando la predicación del Evangelio puro, sin contaminación, en estos tiempos de confusión espiritual. Con el pastor Antonelli Rodas. La Gran Comisión. Por obra. Amén. Cierre sus ojitos, por favor. Vamos a orar pidiéndole a Dios de su gracia. Padre, te damos gracias en el nombre poderoso de Cristo por darnos la oportunidad de estar acá reunidos. Te hemos alabado de todo corazón. Tú no pones tu mirada en lo superficial, sino en el corazón de los que te alabamos y te adoramos en espíritu y en verdad. Te pido, Dios de los cielos, que en esta hora la palabra que nos has regalado fluya con sabiduría, con poder y con autoridad para bendición y edificación de tu pueblo. En el nombre poderoso de Cristo, que hoy seamos edificados grandemente a través de esta palabra y que podamos aplicarnos competentemente para poder agradarte hasta el final de los tiempos. En el nombre poderoso de Cristo te lo pedimos, mi Dios, que así sea. Amén y amén. El día martes compartí un mensaje sobre cómo pelear las batallas de la vida. Se pelean con fe y buena conciencia. Qué importante es dejarnos guiar por el Espíritu para que podamos entender y comprender nuestros entornos espirituales. Cada uno de ustedes, como su servidor también, tenemos algunos conflictos en la vida. Tenemos momentos difíciles cuando viene una enfermedad sobre nuestras propias vidas o algún familiar. Tenemos contingencias financieras. De repente tenemos algunos conflictos en nuestros negocios, en nuestros emprendimientos, en fin, una serie de situaciones. Y muchas veces las personas, aún conociendo de Dios, toman decisiones y acciones en la carne y no consultando al Señor. Queridos hermanos, qué importante es darnos cuenta que el Evangelio no es solamente para escucharlo en el auditorio, sino el Evangelio es para vivirlo, ponerlo por obra en todo lugar y en toda circunstancia. La sabiduría de Dios que está en la palabra fluye para nuestras vidas. Por eso es bien importante contar con la ayuda del Espíritu Santo para que podamos entender esta palabra. Esta palabra está al alcance de todos, pero no todos la escudriñan, no todos meditan en ella. Y entonces Dios está interesado en ayudarnos. Pero cristianos es fácil decir que somos, pero vivir la experiencia como cristianos es poner por obra la palabra. Amén. El tema de hoy lo hemos titulado "No permitan que su conciencia sea cauterizada". Es secuencia de lo que vimos el martes. Si usted vio la prédica, si no, le animo que la mire. Como le digo a los hermanos, no es publicidad, sino que es el alimento que está al alcance suyo. Yo les hablaba a los hermanos que estaban en el auditorio de Mazatenango, pues son hijos de la fe. Y entonces los hijos de la fe tienen que alimentarse del alimento que hay en la casa, no con el alimento que hay en el vecino, ¿verdad? Porque usted en su casa aprendió a comer el alimento que había en su casa, no iba a comer con el vecino, ¿verdad? Entonces usted quiere caminar en la sana doctrina, aliméntese en casa para que ese alimento le nutra y le prepare. Entonces voy a partir de algo que compartimos en el mensaje anterior,
para que sea una continuación y que usted vaya preparándose en todo tiempo para acomodar lo espiritual a lo espiritual. Amén. Para que todo lo formativo que tiene el Espíritu le sirva a usted. Abra su Biblia o apunte, porque ahí le va a aparecer la cita, apúntelo, Hebreos capítulo 5, versión Reina Valera. Y aquí va a ser bien importante porque la Escritura dice lo siguiente: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, si vemos esta porción de la palabra, nos invita a tener una capacidad para discernir entre lo bueno y lo malo. La Biblia nos habla en el Antiguo Testamento que el pueblo de Dios llegó a decirle a lo bueno, malo, y a lo malo, bueno. Y hoy estamos viviendo en una dimensión que muchos cristianos le están llamando a lo bueno, malo, y a lo malo, bueno. Entonces la palabra se está cumpliendo, pero el hombre no le va a decir lo bueno y lo malo. Nosotros, como sus pastores, exponemos la palabra, pero el libre albedrío de cada uno de ustedes, y usted que me está viendo por esta señal, usted decide sabiamente utilizar su libre albedrío conforme a la palabra para potencializar ese libre albedrío y hacer lo bueno. Porque el hombre no le enseña a hacer lo bueno, Dios nos enseña a hacer lo bueno porque Él es bueno. Amén. Y lo malo, ya sabe quién lo enseña. Y entonces hay que discernir qué es lo que viene de la luz y qué viene de la oscuridad. Entonces es bien importante que la capacidad entonces para discernir lo bueno y lo malo lo encontramos en la sabiduría de Dios. Y la sabiduría de Dios está en la Biblia. Esa Biblia, esa palabra Biblia es el compendio de toda la voluntad de Dios que está al alcance de todos nosotros. Entonces, pero hay algo bien importante, no es solamente leer y memorizar el contenido de la Biblia, sino que hay que tener revelación de la palabra. Entonces veíamos en el mensaje anterior que sin revelación de la palabra no hay una conciencia madura. Hicimos un pequeño concepto que no le va a parecer, eso lo va a copiar cuando mire la prédica. Dice, yo escribí, no puede haber una conciencia madura si no hay una buena comunión. Sin comunión no hay conciencia madura. Entonces la comunión es la palabra y con el Señor, para que haya una buena conciencia. Si me pueden volver a poner la cita, dice la palabra que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Quiere decir que hay una etapa de niños y hay una etapa de madurez, y el alimento sólido tiene que estar viniendo ya a la vida de cada uno de ustedes. Dios quiere que usted sea maduro para que su conciencia madure y pueda discernir entre lo bueno y lo malo. Bueno, aquí le va la primera exhortación como iglesia. ¿Es malo venir a la enseñanza de los viernes? Es bueno, pero ¿por qué no vienen algunos? Porque eso le va a ayudar a madurar, a crecer en la fe. Ahí va el primero, ¿verdad? No sé si se hizo un quiebre de cintura y se hizo a un lado, pero el que quiera alcanzar madurez va a anhelar el alimento sólido, porque aquí vamos a escudriñar la palabra. Entonces, hay otra que le envío, ¿verdad? ¿Va a oír todo el tiempo el evangelio o está diseñado usted para servir? ¿Se recuerda que predicamos hace 8 días? Que el Señor nos llamó para servir. Amén. Entonces esa capacidad, que ¿es bueno servir? Sí. ¿O es malo servir? Pero muchos no quieren estar inquietos para servir. Y sabe que usted empieza sirviendo, compartiendo el evangelio con aquel necesitado. Porque usted tendría que tener la demanda de compartir la palabra con alguien que no tiene a Cristo. Bueno, entonces la palabra sin revelación no ministra la conciencia. Por ejemplo,
Pablo sabía la palabra. Y toda la palabra que sabía Pablo, que había sido enseñado y había sido un aventajado discípulo de Gamaliel, el mejor maestro de la ley en ese tiempo era Gamaliel, y Gamaliel fue el tutor de Saulo de Tarso. Y entonces toda la escritura daba testimonio de Cristo. Recuerde que Jesús decía, las escrituras dan testimonio de mí. Cristo dijo también, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Pero a Pablo no le daba testimonio la escritura. Pablo se convirtió en un perseguidor, enemigo del evangelio y enemigo de Jesús. Ahora, por favor, preste atención. ¿Tenía palabra? ¿Tenía palabra? Sí. Pero no tenía revelación. Ahora, ¿cuál es la debilidad de muchos cristianos que no tienen palabra? Entonces, ¿qué tienen? Solo tienen una emoción. Pablo tenía palabra y no tenía revelación. ¿Qué quiere Dios de ustedes que están acá? Que tengan palabra y que tengan revelación, para que su conciencia madure y nunca sea cauterizada su conciencia. ¿Quiere levantar la mano conmigo o no? Y dígase conmigo, Dios quiere que mi conciencia madure y nunca sea cauterizada. El problema hoy en día es que no vemos cómo el enemigo está cauterizando la conciencia, y Dios quiere que la conciencia suya madure. Recuerde que usted es, dígalo fuerte, y cuerpo. ¿Cómo se divide su espíritu? Comunión, conciencia e intuición. Usted tiene que conocerse. Obviamente usted va al espejo y se mira quién es. De repente se asusta. Así rapidito un meme que vi hoy. Le dice el esposo, ¿y por qué te estás pintando a estas horas de la noche? Y entonces ella le dice, es que le puse reconocimiento facial a mi teléfono y se me bloqueó. ¿Sí lo entendió? Porque con todas las pinturas y todo lo que se ponen las damas, pues, lo bueno que usted decorosamente, ¿verdad? Entonces el teléfono no reconocía la imagen de la persona, tenía que pintarse para reconocerle. Bueno, ok. Entonces, por favor, que al final del culto no va a decir que lo único que se le quedó fue ese chascarrillo. Que se le quede que usted es espíritu, alma y cuerpo, y su espíritu se divide en comunión, conciencia e intuición. Estamos centrados ahorita en la conciencia. No puede haber buena conciencia si no hay comunión con la palabra. Y si no hay comunión con la palabra, no hay comunión con Dios. Y si no hay comunión con Dios ni con la palabra, no hay revelación. Por eso Pablo dijo, oiga, Pablo, el enemigo del evangelio, él era enemigo de Dios sin darse cuenta. Pero digo, pero cuando se me reveló Cristo, no consulté con carne ni sangre, empecé a predicarle. Oh, yo no sé si está aquí en esta hora. Cuando se le revele Cristo, va a empezar a predicarle. Porque entonces vamos a entender y comprender que el objetivo de todo el evangelio no es llenar iglesias con gente ignorante. Tal vez mis palabras van a ser un poquito duras, pero Dios no quiere ignorantes. Dios quiere hijos que tengan revelación de lo que hizo Cristo y para qué lo hizo y hacia dónde va usted. Algunos de nosotros que estamos aquí estamos tarde, pero tenemos que saber a dónde vamos. No va a decir usted, mire, ya compré mi nicho, sus huesos van a ir a parar ahí, pero usted verdaderamente a dónde va a ir. Amén. ¿Sabe usted a dónde va a ir, verdad? Bueno, entonces Pablo se le reveló Cristo.
Y cuando se le reveló Cristo, no dudó y empezó a predicarle. Y tuvo esa pasión, ese fervor de predicar a Cristo, porque sabía hacia dónde tenía que ir después de esta vida. Y usted se tiene que maravillar de todas esas verdades. Entonces, Pablo escribió en el libro de los Hechos 24:16, ahí le va a aparecer en Reina Valera. No sé, no la pusiste. Sí, amén. Es que no la puse en negría. Hechos 24:16. Pablo puso o dijo: y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Ahora, este hombre lo dijo, el doctor Lucas lo escribió, que el anhelo de Pablo era tener una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Por eso qué importante es que esta palabra tiene que ser rema en el corazón de todos nosotros, que nosotros debemos de procurar tener la demanda imperativa de que nuestra conciencia agrade a Dios y agrade a los hombres. Pero haciendo lo bueno, porque va a discernir lo bueno y lo malo. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? En esta tierra, ¿vamos a vivir para agradarnos nosotros? No, vamos a vivir para agradar a Dios, y mi conciencia va a dictar. Algunos de todos los que estamos acá hemos dicho: es que mi conciencia no me deja. Aunque no conociéramos a Cristo, hablábamos de la conciencia. Ay, tengo un peso en mi conciencia. Pero seguíamos pecando. Muchas veces mi papá me dijo: mi hijo, no desperdice su vida. Entonces yo me dio cargo de conciencia las palabras de mi papá. Y al fin de semana ya estaba otra vez en las discotecas. Lo bueno que usted siempre, su conciencia le dictaba hacer lo bueno, ¿verdad? Fue obediente, por eso se le ve tan radiante, tan lindo. Amén. Entonces, su conciencia tiene que madurar para discernir lo bueno y lo malo. Y entonces, cuando sabemos que nuestra conciencia tiene que estar sin ofensa ante Dios, entonces vamos a conocer qué es lo que debemos de hacer y qué es lo que no debemos de hacer. Primeramente, nosotros mismos, en nuestro entorno familiar, en nuestra iglesia, ¿cómo nos vamos a comportar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué pide Dios de usted? ¿Qué pide Dios que cumpla? Y entonces se va a dar cuenta que su conciencia va a decir: no has hecho nada, mijo. Y tal vez mentalmente había pensado que había hecho mucho, pero su conciencia va a decir: no has hecho mucho, tienes que trabajar más. Bueno, entonces el objetivo del enemigo, que el Señor lo reprenda a Satanás, es mantener cauterizada la conciencia. Le voy a hablar dos niveles de cauterización de la conciencia. La conciencia está cauterizada en el que está pecando. No hay conciencia. Por eso yo le decía, yo estaba pecando, mi papá me daba un consejo moral y me daba un poquito de cargo de conciencia, pero después siga pecando. ¿Por qué? Porque mi conciencia estaba cauterizada. El pecador está cauterizado. Entonces los incrédulos tienen la mente y la conciencia cauterizada. Entonces vamos a ir a la palabra en 2 Corintios capítulo 4, verso 4. Por favor, ninguno de los que estamos acá y de los que me están viendo, ya nos tenemos que estar en esta dimensión. 2 Corintios 4:4, versión Reina Valera, dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ahora, esta porción nos va a servir para dos dimensiones. El incrédulo está allá afuera, pero el Espíritu decía en mi corazón: dentro de los templos hay mucho incrédulo, pero dice que cree en Dios, dice que está obedeciéndole a Dios,
pero el enemigo lo ha persuadido para que tenga un nivel de incredulidad y no permita que resplandezca la luz gloriosa del Evangelio, la cual es la imagen de Dios. Y esto aquí me quiero centrar. Entonces hay dos niveles. Uno que está cauterizado totalmente pecando, y los otros que están dentro de la iglesia en un nivel de incredulidad que todavía no lo han reconocido, porque el enemigo les ha cauterizado el entendimiento y la conciencia. ¿Me estoy explicando? Son dos niveles: el pecador afuera y los que están dentro de las iglesias. Ahora, ¿qué quiere Dios de este remanente? Es que todos tengan una conciencia madura. Todos. Dichosos ustedes. Amén. Que tengamos una conciencia madura. No es mi voluntad, es la voluntad de Dios. Yo solamente le vengo a exponer la palabra. Usted decide. Pero Dios lo diseñó para tener una conciencia madura. Ya no está afuera. Ahora, dentro de las iglesias, la labor de un pastor que tiene conciencia no es solamente tener un número, sino tener personas con conciencia madura. Amén. Bueno, entonces lo que el enemigo ha pretendido, no solamente cauterizar la conciencia de los de afuera y cauterizar la conciencia de algunos que están adentro. Genezaret tiene el reto de predicar y enseñar la palabra para que no haya ninguno de conciencia cauterizada. Ahora yo le voy a hablar de qué es lo que ha pretendido el enemigo. Es contaminar el evangelio, que cauteriza hombres que están en eminencia y contaminan a otros. Le voy a explicar. Cauteriza conciencia de hombres que están en eminencia para cauterizar a otros. Y eso hay que evitarlo. Vaya conmigo a 1 Timoteo capítulo 4, verso número 1. 1 Timoteo 4:1. Por favor, ponga mucha atención. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Entonces van a haber espíritus engañadores. Pero los espíritus engañadores no van a estar afuera, van a estar dentro de las iglesias. Las doctrinas de demonios no van a estar afuera, van a estar dentro de la iglesia. Por eso hay mucha gente siguiendo a hombres con doctrinas de demonios, con espíritus engañadores, te dicen, no, yo soy. ¿Se recuerda lo que dice 2 Corintios capítulo número 11? Otro evangelio, otro Cristo y otro espíritu. Pero hay gente que está siguiendo otro evangelio, a otro Cristo y otro evangelio. Y le dice, no, yo estoy yendo a una iglesia, yo estoy bien. Pero hay doctrina de demonios y espíritus de engañadores fluyendo y no se dan cuenta. Ahora, ¿qué tengo que hacer como pastor? Enseñarle la palabra y que usted madure y usted se va a dar cuenta. Y usted va a discernir qué es lo que viene de la luz y qué viene como falsa luz, leyendo más la palabra. Ahora, espíritus engañadores, doctrinas de demonios, engañando y cauterizando conciencias. Colosenses capítulo número 2, verso número 8, en la Nueva Traducción Viviente. Si eso está escrito en la Biblia, que en los postreros tiempos, si estamos viviendo tiempos postreros. Ahora, hago un pequeño paréntesis. Lo hice el domingo y creo que el martes también. Queridos hermanos, cada día hay más señales. Lo que dice Mateo 24, habrán rumores de guerra, habrán catástrofes, habrán epidemias, habrá hambre. Esos son señales. Y lo que está sucediendo ahorita en Medio Oriente, no se preocupe porque vaya a subir la gasolina. No se preocupe porque va a encarecerse la vida.
preocúpese de su salvación. Eso es tremendo. Colosenses capítulo número 2, verso número 8. No permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates. Otra versión dice con discursos elocuentes que nacen de él y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. Quiere decir que si no se discierne lo bueno y lo malo por no tener una conciencia madura, va a haber espíritus engañadores y doctrinas de demonios fluyendo y las personas no lo van a reconocer y se lo van a comer. ¿De dónde vienen estas filosofías huecas y disparates elocuentes? Del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. Entonces vamos a ver y aquí no quiero ser yo jactancioso ni vanaglorioso, Dios me libre de ello. Pero si algo me ha enseñado el Señor durante este tiempo, es no amoldarme a las corrientes de muchos pastores. Y se preguntan, ¿por qué Iglesia Genezaret camina sola? Mejor solo y no mal acompañado. Amén. Pero estamos caminando con Cristo. Porque la palabra, yo no estoy compartiendo la palabra. Ahora, entonces hay un propósito de Satanás, cauterizar la conciencia, para que no disciernan entre lo bueno y lo malo, para que no madure, para infiltrar doctrinas de demonios, filosofías huecas, espíritus engañadores que provienen de poderes espirituales de este mundo. Eso que se está moviendo. Yo tengo que cuidarlos. A ver, todos los que están aquí, que han sido padres, ¿qué le decía a usted a sus hijos cuando estaban pequeños? No hables con extraños. No porque te ofrezca un dulce te vas a ir. ¿Sabe que muchas personas por los dulces se están yendo? Las cosas fantasiosas. Se recuerda que hace muchos meses les hablé de la parafernalia que usan las iglesias para traer. ¿Se recuerda? ¿Va? Parafernalia. No le dije para Fernanda. Parafernalia. Ahí lo busca. Y eso es lo atractivo. Ahora, ya leyó 1 Timoteo 4:1, ¿verdad? Ahora, ¿por qué yo insisto en esto? 1 Timoteo capítulo 4, verso 2. Dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Quiere decir entonces que el diablo ha cauterizado conciencia de hombres que se hacen llamar apóstoles, profetas, evangelistas, pastores. ¿Qué me faltó? Maestros, no. Estos hombres tienen cauterizada la conciencia y están haciendo fluir doctrinas de demonios, filosofías huecas que proceden del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo. Eso es lo que Dios está diciendo, hijos míos, vosotros habéis sido llamados para tener una conciencia madura, para discernir lo bueno y lo malo en medio de este mundo. Les he dejado mi palabra. Mi palabra. Por eso, primera señal que debe usted visualizar es cuando la persona deja de escudriñar la palabra. Si no se escudriña la palabra y si no hay revelación de la palabra, entonces hay un problema. Pero tenemos que escudriñar la palabra. Ahora yo le voy a dar en forma general, no voy a ver a ninguno. Solo a la pantalla voy a ver.
Queridos hermanos, hay cristianos que no tocan la Biblia en meses. Lo bueno que usted sí. Maduremos. Amén. Bueno, entonces, ¿por qué razón? Mire, ya voy a ir terminando, porque este es sustancioso para su corazón. Primera de Juan, capítulo 4, verso número 1. A ver cuántos amados del Señor hay acá. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Quítale la palabra profeta, muchos ministros. Entonces, pero si no hay conciencia madura, se pueden ir. Feo. Resbaladitos. Por eso dice, no creáis a todo espíritu. Entonces, ¿quién va a estar con usted a la hora que tiene que tomar una decisión? No va a estar su pastor, no va a estar su pastora, pero está el Espíritu y la palabra. Y va a tomar decisiones. Y entonces hay mucha falsedad en el mundo evangélico. Entonces, nuestra conciencia tiene que madurar para tomar buenas decisiones. Y yo le digo que si usted reconoce que está en un buen lugar, que esta iglesia le ha sustentado, pues comparta. No que le vayan a compartir a usted y que se vaya. Aleluya. Amén, ¿me explico? Porque eso ha sucedido. Bueno, lo bueno es que aquí no. En Mazate ha pasado. Después me reclaman en Mazate. Amén. Probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido. Segunda de Juan, capítulo 1, verso número 9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Mis queridos hermanos, todos en la Biblia. Hay cristianos que no saben ni qué es parucía. Hay cristianos que no saben que Cristo va a venir. Pero ustedes sí. Cristo viene por una iglesia aprobada, una iglesia gloriosa. No es invento de hombres. Entonces, hermanos, el problema es que cuando no hay una conciencia madura, se va a extraviar. Porque no perseveró en la doctrina de Cristo. Quiere decir que nunca tuvo al Padre ni al Hijo. Mis queridos hermanos, por alguna razón, hoy el Señor nos está hablando de esta manera, porque sí es tiempo de ceñirnos los lomos del entendimiento. Así lo dice la palabra. Porque los tiempos son difíciles. Yo le digo a mi familia, yo puedo ser que ya me vaya, ya no tengo comprada la vida. Puede ser que un día me acueste y ya no despierte, ¿verdad? Puede ser, o que el Señor venga. Pero estamos preparados para las dos cosas, para los dos eventos. Pero hoy tenemos que empezar a redimir el tiempo. Y estar buscando la revelación de la palabra, porque su conciencia va a madurar. Entonces se va a dar cuenta que la persona que está a su alrededor necesita de Cristo. Y yo, antes de terminar, le voy a dar un reto. Usted tiene que tener una persona. Si tiene conciencia, va a tener una persona. Va a estar orando por ella. Si no, le entró alguien por aquí, le salió por acá. Pero si usted tiene conciencia de qué es lo que va a suceder,
para la vida de una persona que no tiene a Cristo, entonces vamos a tener la responsabilidad. Entonces no va a traer usted una persona porque el pastor lo dijo, no, porque tiene conciencia de lo que tiene que hacer. Yo le digo aquí a mi familia, esta es mi familia casi al 90%. Por favor, tiempo de orar, tiempo de buscar al Señor, para que nos vayamos todos. Aleluya. Amén. Si no le puede pasar como mi pobre angelito, ¿eh? Se fue la familia y se quedó el pobre angelito. Aleluya. Queridos hermanos, termino con esto. Así va a suceder. Porque dice la palabra, 2 están en una cama, uno se va y el otro se queda. 2 están en el molino, uno se queda y el otro se va. 2 están en el campo, uno se va. Entonces hoy tenga conciencia. ¿Se va a ir usted? Gloria a Dios. ¿Se va a ir el que está compartiendo su cama, su casa? Amén. Una vez compartí algo similar y me dice una hermana, pastor, aunque sea de los pies me voy. No, le dije yo, me voy a sacudir, le dije. Como que eso sea así fuera, hermanos. Aunque usted esté abrazado de su cónyuge, se va uno y se queda otro. Pero qué mejor que se vayan los dos. Bueno, los de buena conciencia que se pongan de pie, por favor. Ahí. Quedémonos acá. No vamos a cantar. Cierren sus ojitos. Dios nos ama de una manera tan especial. Digámosle al Señor, perdóname si he fallado y no he tenido la competencia para que mi conciencia vaya madurando. Señor, ayúdame. Empieza a abrir sus labios, empieza a abrir su corazón y decirle, Señor, hoy levanto mi voz y te pido que me ayudes a tener esa conciencia pura, madura, que te agrade en todo tiempo. Señor, quiero tener esa capacidad de discernir lo bueno y lo malo. El hombre no me tiene que decir qué es lo bueno, qué es lo malo. Tú me lo dices en la intimidad. Hoy a través de esta palabra estoy siendo demandado porque tú has tenido siempre misericordia en mi vida. Oh Dios de los cielos, te doy gracias por el privilegio de escuchar tu palabra. Te pido, mi Dios, que el testimonio de tu espíritu a mi espíritu me ayude a pedir conforme a tu voluntad. Que me ayude en mis debilidades. Sabes que una debilidad es que he sido un poco indisciplinado. No tenga vergüenza, he sido indisciplinado. Me ha costado leer. Pero hoy, por favor, ayúdame a que empiece a leer. Pero no quiero leer por leer. Quiero que esta palabra venga a mi corazón. Señor, hoy reconozco que tengo tantos medios a mi alcance. Señor, ahora en mi propio teléfono puedo tener la Biblia en audio. Señor, ayúdame a deleitarme en la palabra, a tener con sumo gozo el escudriñarla, el anhelar servirte, el anhelar aprender más de ti. Señor, aquí está mi vida. Levante sus manos al cielo y dígale, Señor, ayúdame en mis debilidades. Ayúdame a tener esta capacidad para poder seguir aprendiendo más de ti. Señor, que tu palabra no la tome en poco, que
tu palabra venga a mi corazón, que la palabra me redarguya, que tu palabra me prepare. Dígale, abra sus labios, no tenga vergüenza. Todos tenemos necesidad. Esta oración que estoy haciendo es para mí también. Señor, ayúdame a tener mayor pasión, ayúdame a sumergirme, ayúdame que esta palabra no se me olvide, que esta palabra cada día esté redarguyendo en mi corazón, que esta palabra me lleve a esas dimensiones maravillosas. Muchas gracias por todo lo que has hecho, muchas gracias por esta palabra, muchas gracias por darme, Señor, la oportunidad de que mi mente sea transformada. Ya no quiero tener un pensamiento pesimista, ya no quiero tener un pensamiento, Señor, pecaminoso, un pensamiento de maldad y perversidad. Señor, soy hijo tuyo, quiero tener un pensamiento en donde, Señor, te agrade. Señor, quiero tener la perseverancia. Ya no me quiero atar diciendo que no tengo cualidades para servirte. Tengo capacidades de parte tuya. Soy tu hijo. Me vas a dar el tiempo, me vas a dar el gozo, me vas a dar la alegría de servirte, Señor. Yo quiero estar siempre a tu lado. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque tu presencia está conmigo. Alabo y bendigo tu nombre, porque sé que esta semilla de la palabra está en el corazón de tus hijos para que aprendan a madurar como hombres y mujeres, que aprendan a discernir lo bueno y lo malo. Señor, dame esa capacidad de oración, esa capacidad de adorarte. Señor, quiero levantar mi voz en todo tiempo. No quiero desaprovechar la oportunidad de ser enseñado, de ser instruido. Señor, en medio de mis necesidades, como prioridad es que tú me edifiques con tu palabra. En el nombre bendito de Cristo, por favor, y con sus manos levantadas, dígale: Espíritu Santo, dígalo conmigo: Espíritu Santo, yo necesito que me ayudes. Tú eres mi ayudador, tú eres mi consolador. Ayúdame a digerir la palabra. Quiero que mi conciencia madure para discernir lo bueno y lo malo. No quiero ser un oidor olvidadizo de la palabra. Quiero ser un hacedor de la palabra. Quiero ser luz en medio de las tinieblas para la gloria de tu santo nombre. Amén y amén y amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor en esta hora. Dios nos va a ayudar a todos nos va a ayudar el Señor. Que Dios les bendiga. Misión Cristiana Genesaret. La Gran Comisión. Llevando la predicación del Evangelio puro, sin contaminación, en estos tiempos de confusión espiritual. Con el pastor Antonelli Rodas. La Gran Comisión.